Buenos días, hoy es viernes 30 de julio del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Arturo Quispe. El tema, doctor, lactancia materna, desnutrición infantil y ambiente. Vamos a abordar en los próximos 30 minutos con usted. Pero antes, un breve resumen de su trayectoria profesional al servicio de la sociedad ecuatoriana y mundial. Arturo Quispe Peralta es doctor en medicina, máster en pediatría, especialista en gastroenterología y nutrición infantil, posgraduado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, Universidad de Londres, Reino Unido, Universidad de Tel Aviv, Universidad de Nijmegen, Países Bajos. Docente, investigador y activista social, por más de 2 décadas investigó la problemática de la desnutrición infantil en el Ecuador desde diferentes perspectivas, en búsqueda de soluciones viables, publicando numerosos libros y artículos científicos, varios de los cuales recibieron reconocimientos nacionales e internacionales. Una de sus obras intituladas Lactancia materna y desnutrición infantil, publicada por la Universidad Federal de Río de Janeiro, recibió el Premio Nacional a la Investigación en Salud Infantil, y otra intitulada Diarrea crónica y ambiente fue premiada por el municipio de Quito 30 años atrás. Doctor Quispe, mañana sábado 1 de agosto es el Día Mundial de la Pachamama, de la Madre Tierra, e inicio de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Le planteo la primera pregunta, por favor. ¿Cómo se conectan estas temáticas, lactancia materna, estado nutritivo y ambiente? Adelante. Muchas gracias, buenos días. Es una linda oportunidad para reflexionar sobre estos temas con motivo de la celebración, por un lado, del Día Mundial de la Pachamama, de la Madre Tierra, y por otro lado, del inicio de la Semana Mundial de Promoción, de Motivación sobre la Lactancia Materna. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana Sanitaria este año, en este mismo mes, pondrá en circulación o lanzará la política para los Estados miembros de una sola salud. ¿Qué significa eso de una sola salud o de una salud o de One Health en inglés? Significa el reconocimiento de que la salud de los seres humanos está íntimamente vinculado a la salud de los animales, de las plantas y a la salud ambiental. Hay una interrelación, una interacción entre nuestra salud y la salud de los demás seres vivos, tanto visibles como invisibles. Entre ellos están justamente los diferentes tipos de microbios. Y la pandemia de la COVID-19 que estamos viviendo justamente es una muestra de esa correlación entre la posibilidad de lo que llaman zoonosis, es decir, enfermedades o agentes virales, microbios que, siendo reservorio en animales, pueden saltar hacia los humanos y producirnos enfermedad tal como estamos experimentando ahora. Entonces, coincidentalmente, estos 2 días se celebran hacia la salud de la Madre Tierra. Si la madre está enferma, no tiene un estado saludable, es indudable que sus hijos y sus hijas tampoco. Y claro Y que ese es un punto esencial de entender. La Pachamama, doctor, está enferma, lamentablemente. Y hay que mirarlo al planeta Tierra como un superorganismo, un superorganismo capaz de generar vida, de autosanarse, pero que tiene un carácter también
finito, no es infinito. Y en consecuencia, hay muchos ejemplos que se pueden citar. Por ejemplo, en estudios realizados en el Brasil, se mostraba ya desde años atrás que 7 de cada 10 muestras de leche materna de mujeres de ese país presentaban entre 7 a 10 residuos de diferentes contaminantes ambientales y tóxicos utilizados en diferentes formas, ya sea como sustancias para desinfectar o para bactericidas en el hogar, pero sobre todo la utilización masiva de agroquímicos en la producción agrícola. De tal manera que esos aspectos necesariamente tienen que ser considerados en la salud de la madre, y de la salud de la madre va a depender también la salud del niño. Y por lo tanto, una lactancia exitosa es posible cuando la madre goza de las mejores condiciones. Nosotros estamos hablando y haciendo un trabajo durante este periodo a través de REACT sobre los 1000 primeros días. Y esos 1000 primeros días justamente son fundamentales en la vida de todo ser humano. Es decir, desde el momento mismo de la gestación hasta los 2 primeros años de vida. De esos 1000 primeros días de vida depende la salud de ese futuro ciudadano. Doctor Quispe, eso es lo ideal, los 1000 primeros días, pero lamentablemente en nuestro país hay sectores, zonas, poblaciones que hay una alta tasa de desnutrición infantil crónica. ¿Cómo abordar ese tema? ¿Cómo curar? Bueno, yo quisiera en eso señalar de que brevemente, para que se entienda, no, la desnutrición puede clasificarse en desnutrición aguda y en desnutrición crónica y desnutrición mixta. La desnutrición aguda es aquella que está caracterizada por la pérdida de peso, es decir, enflaqueció de pronto. No, y en la mayor parte de las veces esa desnutrición aguda, sobre todo en niños, está asociado a déficit alimentario, a la falta de alimentos. Pero esta desnutrición aguda también puede ser producida por procesos neoplásicos, por ejemplo, por cáncer, por infecciones con fiebre prolongada, como ha sucedido con la COVID, por ejemplo. Usted puede ver muchos pacientes después de 15, 30 días a consecuencia de la fiebre y los trastornos metabólicos que eso implica, esa persona pierde mucho peso. Esa es desnutrición aguda. Y desnutrición crónica, en cambio, se expresa a través del déficit de talla para la edad y se observa sobre todo en las etapas de mayor velocidad de crecimiento. En la infancia, por ejemplo, en los 5 primeros años de vida, los 2 primeros años de vida son los de mayor velocidad de crecimiento. Fíjese que un niño de 0 a 1 año crece 25 centímetros en 1 año. Es una velocidad asombrosa de crecimiento, 25 centímetros. Y en el segundo año crece 12 centímetros y medio. Estamos hablando de 40 centímetros que crece el niño. Cuando ahí hay déficit de alimentación, se produce déficit de talla. Pero lo que se habla, y eso es importantísimo tomar en cuenta, que la desnutrición aguda se puede tratar, siempre y cuando se elimine la causa. Si es La crónica alimentaria, no. la crónica no, la crónica hay que prevenir. Por eso es sorprendente a veces de escuchar hablar, sobre todo en el sector político, de que vamos a combatir, a tratar la desnutrición crónica y vamos a disminuir a esas personas, a esos niños víctimas de la pobreza, de la privación, del acceso a los bienes de servicio. No, lo que hay es que prevenir, no hay cómo tratar. O sea, el déficit de talla, se dice que el tiempo perdido en talla no se recupera jamás. Si nosotros vamos a darle suplementos alimentarios a ese niño con déficit de talla, lo que vamos a provocar es un trastorno nutricional más. Es decir, ese niño va a tener una malnutrición por sobrecarga de ciertos nutrientes, pero especialmente de hidratos de carbono. El resultado va a ser que engordemos a ese niño, y eso no es salud. ¿Cuál Porque debería, 70% de la población mundial es una forma de malnutrición. ¿Cuál debería ser entonces la política adecuada que debe implementar el gobierno nacional? Porque el presidente Lasso, desde la campaña electoral, se refirió a este tema de la desnutrición infantil crónica.
La desnutrición crónica se tiene que prevenir y se previene a través y por un enfoque multisectorial y multilateral. Eso implica, partiendo, por ejemplo, de que hay que cuidar el ambiente. Cuidando el agua, estamos cuidando la vida, estamos cuidando el equilibrio del ambiente y estamos creando condiciones apropiadas para el desarrollo no solamente de la salud humana, sino de las otras formas de salud presentes en la tierra, la salud vegetal, la salud animal, la salud de los microbios. Pero también tiene que ver en el campo específico de la medicina, por ejemplo, con cuidar el proceso del embarazo. Un desafío que tiene, por ejemplo, la actual situación ecuatoriana sanitaria es la disminución, el control del embarazo temprano. El embarazo en adolescentes va asociado a un incremento alto de niños de bajo peso. Esos son los futuros niños con desnutrición crónica. Es cerca de un 20% de embarazos tempranos en edades extremadamente tempranas, niñas de 12, 13 años, no, que aún su cuerpo y su crecimiento y su proceso madurativo no se ha completado, tienen niños. Esos niños tienen alto riesgo de padecer desnutrición crónica y déficits cognitivos más adelante, trastornos del desarrollo y de todo tipo. Hay que disminuir, hay que prevenir, hay que proteger a la madre o al recién nacido desde el momento mismo de la concepción. Si nosotros tenemos niñas, niños, jóvenes, saludables, pero la salud entendida como la expresión del cumplimiento y de la suma de todos los otros derechos. Derecho a la información apropiada, derecho a la educación, derecho a acceso a servicios de salud de óptima calidad, derecho a la alimentación sana, etc. Entonces es complejo. En el país, doctor Quispe, hay pobreza y extrema pobreza. De acuerdo, y uno de los puntos claves para combatir y prevenir la desnutrición crónica es un cambio sustancial en el modo de producir y de consumir los alimentos. Nosotros tenemos una población, y inclusive eso hay que tomar en cuenta también, porque igual el problema significa, se habla de la desnutrición crónica, pero no se está hablando de la malnutrición que compromete a toda la población. Por ejemplo, los niños de 7, 9 años ya comienzan hasta un 35% a presentar sobrepeso y obesidad. Esos niños son candidatos más tarde a presentar sobrepeso y obesidad en la adolescencia y en la vida adulta. Y eso implica que tienen mayor riesgo de trastornos como metabólicos, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías. Y eso sube el costo. Invertir y promover una alimentación saludable indudablemente implica ahorrar dinero y ahorrar sufrimiento. Es un buen negocio. Es un buen negocio para el Estado. Es un buen negocio para el Estado. Bien, fíjese usted, en países como los nórdicos, no, especialmente Noruega, Suecia, Dinamarca, no, la protección ha estado centrada hasta los 5 años de edad y ellos han invertido especialmente en cuidar la salud de los niños menores de 5 años de edad, han dotado de todas las facilidades. Por ejemplo, la licencia con sueldo para la madre y para el padre, sumado 2 años. ¿Por qué? Porque saben que de cómo se cultiva, llamémosle así, de cómo se cuida a ese niño en ese periodo, depende el futuro de él, depende el desarrollo emocional, depende la capacidad para aprender, depende la capacidad, si usted quiere, para amar, por su desarrollo espiritual, de su desarrollo mental, emocional. Doctor, aquí en el país se dan casos de que a la madre que está en lactancia le amenazan que si no vuelve a trabajar le despiden. Bueno, sin duda, ese es uno de los problemas graves, ¿no? El desprecio, en cierta manera, por la vida, ¿no? Y la necesidad de valorarlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva justamente de que ese niño, esa niña, producto del amor, debe ser cuidado responsablemente por sus padres, su papá, su mamá, y también la sociedad tiene que cuidar y vigilar para que esos derechos del niño y de la niña sean realmente efectivos, no sean solamente letra muerta, ni tampoco sean retórica clientelar durante los procesos específicos de elecciones. Ahora, usted dice cuidar el agua,
cuidar el ambiente, también ahí está la clave, pero cuidar el agua se está volviendo algo así como una utopía, porque la explotación minera, formal o informal, contaminan las fuentes de agua, están matando a la humanidad. Si nosotros no disponemos de elementos esenciales para la salud, mal podríamos hablar de la misma. ¿Cuáles son esos elementos esenciales de manera fácil, como se ha descrito constantemente? Todos comienzan con A. La A de alimentos sanos. Para tener alimentos sanos hay que tener producción sana. Tenemos que tener alimentos diversos, una alimentación equilibrada en los diferentes componentes. La A de aire. Aire puro, porque el 70%, 80% del aire está contaminado. Se estima que el 75 al 80% del aire en el mundo está contaminado y entonces las personas no respiren aire apropiado, se incrementan las enfermedades de orden respiratorio, se han incrementado y se seguirán incrementando los procesos de orden alérgico. Entonces está A de aire, la A de agua. Agua pura, solo con el acceso a agua en las diferentes poblaciones se reduce drásticamente las enfermedades de orden infeccioso, ¿no? Pero como elemento esencial, tome en cuenta que el agua es justamente, como dicen, vida. El agua es vital también, porque si usted toma en cuenta el recién nacido, el prematuro, prácticamente su organismo fundamentalmente está hecho de agua. Y entonces, ese es otro elemento. Entonces, vamos por el otro, el A de afecto. La salud es una expresión justamente de afecto, de amor, de la expresión en los diferentes, amor hacia el hermano, amor paterno, amor materno, amor a su pareja, amor a los vecinos, amor al prójimo, diríamos inclusive, amor y que se puede expresar como solidaridad. La otra A es A de arte. No, sin duda, visto así, no, el hecho de que nosotros buscamos por una sociedad equilibrada y la diversidad justamente está expresada también en términos de salud, el mantenimiento, el respeto a la diversidad, el respeto a las diferentes formas de pensar, de sentir, de vivir, es parte fundamental de la salud. Y podríamos agregar un A final de aprender, es decir, yo me adueño, yo tomo para mí, incorporo, internalizo en mi práctica cotidiana principios esenciales como estos para vivir todos sanos. Y entonces, en ese ámbito, si no existe ello, todas esas manifestaciones se expresan justamente, y estamos hablando con relación a todas las especies y el tejido de la vida. Tómese en consideración que los seres humanos somos parte de ese tejido de la vida. Y entonces, mirado así, vamos a ver que el rol del médico, el rol de los profesionales de la salud, es un rol limitado. Nos obliga a nosotros también a pensar y a tener una actitud más humilde, de que no somos los que salvamos y resolvemos todo. Los médicos tienen un rol importante, esencial, pero sin embargo no es el decisorio de la salud en el sentido estricto. Lamentablemente en el país muchas veces se confunde medicina con salud y se habla del sistema de salud, cuando en realidad lo que tenemos hasta el momento es un sistema roto, ¿no es cierto?, fracturado de atención al enfermo, de atención a la enfermedad. Y entonces lo que tenemos que buscar son espacios saludables, cuidado como dice, de las fuentes de agua, cuidado de las quebradas, cuidado de las montañas, cuidado de todo eso que significa posibilidad de respirar. Y nosotros desde REACT decimos, cuidamos también las bacterias porque la diversidad de las bacterias, ellas son las que realmente nos mantienen vivos. Nos mantienen vivos a través justamente de capturar el CO2, a través, por ejemplo, de procesar y liberar oxígeno a través en los océanos, en los mares, en los ríos, etc. De tal manera que necesitamos un enfoque más integral, más preventivo, más de promoción de la salud que de curación.
Estamos dialogando con el doctor Arturo Quispe Peralta, docente, investigador y activista social, a propósito del Día Mundial de la Pachamama e inicio de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Doctor, 30 años después de realizados los estudios antes mencionados, la situación de la lactancia materna y el cuidado de los niños pequeños ¿ha mejorado o ha empeorado? A veces me sorprendo porque este derecho en el año, como consecuencia, al terminar la maestría en pediatría, hace más de 30 años, hicimos una investigación en la parroquia de Ricaurte y en Asunción y Chagli. Y comparamos qué pasaba con la lactancia materna. Bueno, en Asunción y Chagli, el 95% de las mamás amamantaban a sus niños hasta los 2, 3 años de edad y lo amamantaban con leche materna exclusiva, solo leche materna, hasta los 6 y 7 meses. Eso recomienda y recomendaba y sigue recomendando la Organización Mundial de la Salud. Resultado, niños sanos que crecían física, emocional y mentalmente igual a niños de cualquier otro país y de cualquier otra etnia. Esos niños tenían los mismos parámetros de crecimiento comparables con niños europeos o con niños norteamericanos. Pero los niños de Ricaurte, no se observaba en este estudio que solo el 65% de las mamás amamantaban a sus niños con lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Ya a los 2 meses eran sustituidos por fórmulas. ¿Quiénes tenían mayor ingreso? Mayor ingreso económico tenían los niños cuyos padres vivían justamente en la parroquia Ricaurte, porque además de disponer de trabajo agrícola para su autosustento, además de ello tenían un ingreso extra porque laboraban como obreros de diferentes fábricas de la ciudad. Y, sin embargo, la desnutrición era más alta en esta zona. Fíjese usted, ¿no? En la zona de Ricaurte, de esta parroquia, no encontramos que ahí había desnutrición entre 25 a 30% de los niños menores de Muy alta, ¿no? un año. Era alta. Desde ese entonces acá, hay muchos factores que han influenciado. La mujer se ha incorporado más al proceso productivo y eso está bien, pero lo que está mal es las largas jornadas intensivas de trabajo a las que están sometidas. Es decir, ya no las 8 horas de trabajo. Las personas ahora, las mujeres para sobrevivir, no, las madres de familia, muchas de ellas laboran 10, 12, 14 horas diarias, lo que significa que la lactancia materna disminuye drásticamente. Porque el éxito de la lactancia materna depende de lo que observábamos, por ejemplo, es que en las parroquias de Asunción y Chagli, la lactancia materna era lo más natural como es y como debe ser. Y el niño prácticamente pasaba junto a su madre las 24 horas del día. Y el niño lactaba entre 12 a 14 veces al día, 15 veces al día. En la zona ya que en proceso de urbanización, hace 35 años Ricaurte, los niños lactaban entre 6 a 7 veces al día. Por lo tanto, estaban ingiriendo menos cantidad de leche y eso se explicaba la diferencia de peso. Entonces, fíjese usted, a veces nosotros hablamos y entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Las madres lactantes no están preparadas todavía, las madres adolescentes que tienen niños pequeños, ¿no es cierto? Esas madres que ha subido tanto el índice de embarazo temprano, sin duda tienen niños de bajo peso. El niño de bajo peso tiene mayor riesgo de desnutrición, decíamos, pero además de eso, el niño de bajo peso tiene mayor riesgo, ¿no?, de relación madre-niño, del apego que
es del que se habla tanto desde el momento del nacimiento, promover ese nexo madre-niño, nace el niño y a la primera hora, esa hora de oro denominada por los ginecólogos y los neonatólogos, del espacio que es necesario para que el niño pueda ponerse en contacto con su madre y la madre pueda sentir realmente esas emociones tan descritas muchas veces poéticamente por las propias madres. Es decir, todo ese ámbito de belleza que se da con el proceso del nacimiento. Pero en la madre adolescente hay más frecuencia de destete temprano, que se llama, es decir, o simplemente no hay lactancia materna, hay lactancia artificial o lactancia con fórmula. Pero también hay otro elemento importante en torno a la desnutrición. El costo de alimentar al niño con fórmula es extremadamente caro. Claro, claro, carísimo, Entonces, porque es un negocio lucrativo. Es lo que que están haciendo las mamás como formas de sobrevivencia, lo que hacen es diluir más la fórmula. Eso lo han hecho siempre como forma de supervivencia. Más agua. Más agua y entonces el niño no aumenta de peso, no crece de manera adecuada en una fase esencial de maduración, no solamente físicamente, sino también mental y emocionalmente. Es una fase de rápido crecimiento del cerebro, de maduración, del establecimiento de las conexiones neurológicas. Lamentablemente podríamos decir que esa situación no ha mejorado. Y al comenzar este domingo, la Semana Mundial, es una hora de reflexionar no solamente en cómo es en estimularla y promover la lactancia materna, sino en buscar los ambientes favorables que permitan que ese derecho que tienen los niños y las niñas y de las madres de amamantar a su hijo se cumplan en las mejores condiciones posibles. Bien, volviendo al tema del Día Mundial de la Pachamama, mañana sábado, le planteo la siguiente pregunta. Si enferma la Pachamama, enferma también nuestras madres y por ende los niños y niñas. Suena a ecologismo infantil como llamaba el presidente Correa, como llamó alguna vez. No es exagerado hablar de esa manera. ¿Cuáles son las evidencias, doctor? ¿Evidencias científicas o simplemente sus puntos de vista? Bueno, hay una interrelación no innegable entre la salud y la vida de los seres humanos con las otras formas de vida, definitivamente. Ese criterio y ese conocimiento ancestral de los pueblos originarios que afirman que somos parte de la Pachamama, somos parte de la Madre Tierra, no, y negado por otros en la práctica, cada vez se confirman a través de una serie de estudios. Por ejemplo, como usted conoce, yo soy un médico pediatra con más de 35, 40 años ya de práctica, ¿no? en el ejercicio profesional. Pero nosotros antes señalábamos que la leche materna, no, lo seguimos haciendo, es un alimento vital es el mejor alimento para el niño. Pero lo que no sabíamos es que la leche materna es un alimento microbiano. Hay más de 700 especies de bacterias, ¿no? de microbios indispensables para el desarrollo de la buena salud de ese niño y de ese futuro ciudadano. Eso muestra esa interrelación. Ya lo que se acepta hoy es que en el nacimiento mismo ese niño recibe otra herencia. Además de la herencia genética de su padre y madre, recibe otra herencia de su madre, que son las bacterias de su madre, denominado microbioma. Y son bacterias especializadas en digerir la leche que va a tomar. Y son bacterias que hoy se sabe que se van a localizar en el intestino muy temprano en el niño desde el momento mismo del nacimiento, y algunas investigaciones muestran que inclusive antes del nacimiento ya están esas bacterias en el intestino y tienen conexiones con el cerebro. Hay un eje intestino cerebral. O sea, lo que dice el pueblo, que a veces que hay una correlación entre lo que uno come y lo que uno piensa y lo que hace, es real.
es real porque de esa colonización, de esa siembra espectacular, vital, maravillosa de microbios que lo da a través del parto reconocido con evidencias ahora o posiblemente antes, se están poblando el intestino, la piel del niño a través del contacto madre-niño, no, como un hecho de especial importancia para la vida futura de ese niño. De eso va a depender la posibilidad de prevención de muchas afecciones, como diabetes, como obesidad, como alergias, porque esas bacterias y esos microbios que se dan en ese momento son indispensables para la maduración inmunológica, pero también para la maduración cerebral. Fíjese usted, hasta ese ámbito se rompe totalmente el paradigma existente de que estamos totalmente, de que somos absolutamente estériles, de que el producto nace estéril. Lo que hay que procurar es que esa siembra sea con las bacterias de la madre, que es el sello y esa firma microbiana, ese sello microbiano, esa herencia es específica, porque cada madre tiene un tipo de bacterias, hay similitud indudablemente, de tal manera que cuidar la vida es cuidar también a esos microbios, y si el ambiente está contaminado, si el ambiente está alterado, ese mundo también microscópico, invisible para nosotros, del mundo microbiano, también está alterado, y entonces, ¿qué tipo de bacterias vamos a llevar o se van a impregnar en esos nuevos seres? No van a ser las buenas bacterias que constituyen el 99.99% de las bacterias que cumplen esas funciones vitales para preservar la vida tanto del niño, de la niña, como también la salud del planeta. Entonces, hay esa interrelación entre Pachamama y salud de los ecosistemas y salud de los seres humanos. Es innegable y este tema es apasionante, tal como digo, un grupo de colaboradores de REACT vienen preparando un documento para los próximos meses denominado justamente mis 1000 primeros días de vida con microbios y también con antibióticos, ¿no? Es decir, desde esta perspectiva de la salud y de la ecología, ¿no? Microbiana. Las ceremonias de agradecimiento a la Pachamama son sumamente valiosas, históricas, culturales, valen la pena. Creo que como parte de lo que hay que evitar es que la espiritualidad no se puede convertir en folclore. No, a veces tengo mi impresión, es mi criterio personal, mi percepción, de que muchas veces se ha querido implantar estas ceremonias que son parte de la espiritualidad, de la cultura de nuestros pueblos, con el fin de simular o de celebrar, entre comillas, no, a nuestros pueblos originarios. Para comercializar muchas veces. Para comercializar y se ha manipulado todo ese conocimiento. Lo que hay es que mirar justamente hacia el conocimiento profundo de esos saberes que tienen nuestros pueblos y que nos enseñan en este sentido que ese sentido de pertenencia a la naturaleza es fundamental para la sobrevivencia de la propia especie. Bueno, mil gracias, doctor, por el espacio, por la entrevista muy valiosa, por las enseñanzas, por los consejos. Ojalá que las máximas autoridades, los que manejan los destinos de un país, de una nación, sepan escuchar de la mejor manera e implementar con tiempo. La prevención es clave, finalmente, doctor. Así es. Muchas gracias y realmente esperemos que en el futuro se reflexione y se actúe con mesura, pero también con celeridad. La pandemia que estamos viviendo nos muestra que vacunar es esencial, pero no es suficiente. Necesitamos seguirnos cuidando, necesitamos medidas de protección, necesitamos aire sano, agua pura, necesitamos
alimentarnos, porque de esos elementos depende también nuestra respuesta a la infección, en este caso al coronavirus, con buenas defensas a través de un cuerpo más sano, digamos, con alimentos que modulan justamente esa respuesta inmunológica inflamatoria que provoca de forma tan dramática este virus, sobre todo a las personas vulnerables. Muchas gracias por esta oportunidad. Y gracias por los libros, muy valiosos, educativos. Bueno, a usted ojalá por contribuir para la difusión y para la promoción. Justamente el último libro es un llamado, es una novela, es una historia, pero es basada en un congreso científico. ¿Quién mató al uso racional de la medicina? ¿Quién mató al IES, podríamos preguntar? ¿Quién mató al uso racional de los medicamentos? ¿Por qué hay esta infodermia, hay esta sobremedicación y por qué todos los problemas que estamos viviendo? Es un llamado justamente para reflexionar a través de esta historia policial, ¿no? Con el tema, con Sherlock Holmes, ¿no? Y Watsup, que son los protagonistas de esta historia. Muchas gracias. Bien, gracias desde siempre y hasta siempre. Muy amable. Buenos días.